esta nueva presentación del estudio de inversión de medios interactivos que se viene realizando desde el año 2001. Estamos ya en su sexta edición. A diferencia de otros años, pues vamos a perder un elemento importante que es el efecto novedad, por cuanto en la semana pasada se transfirió ese dato al estudio y presentación de datos de InfoAdex. Hubo un importante debate pensando qué era la mejor solución, si guardarnos la novedad para la presentación de nuestro estudio o hacer crecer nuestro dato en un ámbito de mayor representatividad y que al final la IAB fuera la máxima responsable de ofrecer el dato de inversiones en medios interactivos en España. Obviamente optamos por la solución de adelantar el dato, y lo que vamos a ver hoy es una evolución y evidentemente el desglose de toda la información que contiene el estudio. Muchas novedades no tenemos y lo hemos comentado en las diferentes sesiones preparativas del estudio. Venimos repitiendo el estudio y las reflexiones durante los últimos años, lo cual indica que los buenos datos de evolución y en términos absolutos que vamos dando año detrás de año significan que estamos en el buen camino y que seguimos esa senda de claro crecimiento del sector. Para hacer la presentación, primero Miguel Nardiz, socio director de PricewaterhouseCoopers, que es la compañía, como ya sabéis, encargada de realizar el estudio, de recibir la información por parte de los diferentes soportes que ofrecen esos datos, filtrarlos y proporcionarnos la información que obtenemos. Y luego Gabriel Sáez de Gruaba, director general de Media Contacts España, que va a ser la persona responsable de realizar la presentación y además la persona dentro de la Junta Directiva de la IAB responsable del propio estudio. Miguel, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes. Como siempre, comentar un poco la labor y el trabajo que realiza PricewaterhouseCoopers en este estudio. Decir como novedad que se han incorporado cuatro nuevas empresas, con lo cual el estudio participan 27 empresas en su totalidad. La labor y el trabajo que realiza Pricewaterhouse es de recopilación de los datos, de agregación de los mismos, de ver su coherencia y de presentarlos para poder realizar la presentación que más tarde vais a poder presenciar. Decir que los datos no son auditados, sino simplemente se revisa y se ve con ellos la coherencia. Sí que de vez en cuando a las empresas participantes podemos llegar a hacer algún tipo de revisión, pero nunca una auditoría completa de los datos. Con lo cual, simplemente mencionar que son datos en los que se valida de alguna forma la coherencia. Sin más, yo creo que, como lo conocéis de otras veces y el trabajo un poco que hacemos, casi lo más interesante es pasar a la presentación y ver los datos. Con lo cual, Gabriel, si te parece. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver un poco los highlights. Un tema que decía Marcelía antes es que cada vez que nos sentamos a mirar el estudio hay dos cosas. Una es que el estudio le vamos incorporando siempre mejoras, pero no deja de ser un estudio bastante parecido al que hemos hecho el año anterior. El segundo tema es que siempre hay buenas noticias, por lo que cuando intentamos pensar en cuál es el mensaje, hay pocos mensajes más que destacar que el crecimiento del sector. Entonces, este año estamos viendo, vamos a ver si llegamos a la cifra, aquí, la inversión del 2007 es la que adelantaba InfoAdex la semana pasada, es de 482 millones, lo que representa el mayor crecimiento interanual en términos absolutos. Es decir, ha habido un incremento de 310 a 482 millones, que son 172 millones, y esto es equivalente a un 55% de crecimiento respecto al 2006. Hay una cifra que yo creo en consenso bastante generalizado en torno a todas las personas que participamos de este sector, en que es una cifra realmente alta y sitúa a España en términos de crecimientos interanuales todavía a la cabeza en Europa. Sitúa a España en un 6,04% de la inversión publicitaria de medios interactivos. ¿Vale? Por poner esto como referencia, en una horquilla de 3 puntos porcentuales entre el 6 y el 9 ya encontraríamos a todos los medios como exterior, radio, revistas o internet. Luego hemos añadido una serie de slides que los veremos al final, que es este 6,04%
en términos relativos o comparativos con otros países europeos. Lo que adelantaba Marcelí, yo creo que es uno de los objetivos que perseguíamos cuando iniciamos el estudio hace 6 años, era precisamente que en torno al sector hubiera un consenso en la cifra. Yo creo que por primera vez el acuerdo entre IABE y POADEX de cara a consensuar el dato es francamente positivo. Yo creo que es bueno que por fin haya una única cifra consensuada y por lo tanto en POADEX será quien vaya adelantando la presentación de la cifra de inversión. Y en el estudio de IABE lo que sí que podremos es adentrarnos más en los datos específicos o en los desgloses o en los análisis más detallados, ¿vale? Lo que mencionaba antes, Internet ya en un 6,04%, en televisión un 43% de la inversión, diarios, estos son los datos de InfoAdex, y lo que os comentaba, en 3 puntos porcentuales la inversión de revista, radio, exterior e Internet, con una diferencia, que es la que dice aquí en el chart de abajo, Internet un 55% de crecimiento respecto a diarios, radio y exterior, que se han movido entre un 5 y un 7%, por lo que una previsión de cara al año que viene sería el pensar que Internet se puede consolidar como el tercer medio en inversión detrás de televisión y diarios. A poco que proyectemos este ritmo de crecimiento o se mantenga un año más, estaríamos hablando de que Internet seguramente el año que viene sería el tercer medio en inversión. Principales motores de crecimiento, bastante similar a lo que hablábamos hace un semestre y el año pasado, es decir, liderado por sectores como viajes, turismo, finanzas, medio de comunicación, enseñanza, telecomunicaciones y automoción, es decir, aquellos que también además están haciendo un uso más transaccional de Internet como medio de comunicación, y apoyado también por la inversión de las principales compañías en estos sectores. Ya no estamos hablando, yo creo que hace 3 años, que los principales anunciantes del sector Internet corresponden con bastante fiabilidad a los principales anunciantes en medios convencionales. El segundo tema es el crecimiento aún destacado de buscadores de datos patrocinados como modelo publicitario, incrementando un 64% y prácticamente alcanzando ya un 50% de la inversión. Hace 2 años venía representando un 40%, ahora los datos patrocinados, los buscadores, vendrían a suponer casi un 50% de la inversión. Y Display, que también viene creciendo fuerte, ya que lo hace en un 46% en términos interanuales. Y por último, lo que también se observa es un enriquecimiento importante en términos del uso, el tipo de uso que se hace a la hora de hacer publicidad. Publicidad siempre apoyada en formatos más, evidentemente, integrados, menos intrusivos, y segundo, más dinámicos y más enriquecidos. Y de emergencias, luego vamos a entrar en el dato concreto, pero crecimientos del vídeo enriquecido y todos aquellos formatos que aprovechan el potencial de Internet como canal publicitario. A nivel de anunciantes y sectores, no hay grandes cambios respecto al semestre anterior. Transporte, viajes y turismo, todo el sector viajes con un 17% de la inversión, finanzas un 13%, medios de comunicación un 11%, enseñanza, educación, telecomunicaciones un 10% y automoción un 9%, los principales. Todas las compañías de productos de consumo como belleza, higiene, todo hogar, objetos personales, alimentación, son esos sectores que cada año nos cuestionamos qué es lo que hay que hacer para que empiecen a invertir, y van creciendo, van incrementando en peso, pero todavía de manera tímida. En comparación con lo que sería en POADEX, estos sectores como belleza, en general productos de consumo, estarían entre los principales anunciantes. Y la evolución de los sectores con el crecimiento de viajes, veis que también en finanzas cae 4 puntos. Sin embargo, por ponerlo un poco en comparación, no es que el sector de finanzas invierta menos, sino que finanzas, con el crecimiento del sector, un 17% en el 2006 correspondía a una inversión de en torno a 53 millones, y ese 13% pierden 4 puntos, pero son 63. Luego, tener en cuenta que esa pérdida porcentual muchas veces aún así implica que todo el sector está invirtiendo más en el medio. Y el ranking de los 50 principales anunciantes, ¿vale? O los 10 principales anunciantes para las 5 mayores categorías. Y es un ranking para el que disponemos únicamente información desglosada de la inversión en publicidad gráfica. Es decir, aquí no estaría desglosada la inversión
en lo que son enlaces patrocinados. Por lo que el ranking, evidentemente, al incorporar ese 30 y pico % del que no tenemos desglose, podría variar. Pero como referencia, yo creo que hay dos mensajes. Uno es que predominan los principales grandes anunciantes también de los medios tradicionales o convencionales, y que hay un fuerte peso, quizás mayor que en medios convencionales, de aquel sector más transaccional, más orientado a la transacción, ¿no? A la venta. Lo podéis ver que pues, en el sector de telecomunicaciones, automoción, confinados, están prácticamente las principales compañías anunciantes del país. Pues, como decíamos, es una referencia, ¿no? Y si no me equivoco, viene a suponer un 70% de la inversión, de un 70% de la que se ha podido obtener detalle para elaborar el ranking. Haciendo un foco en lo que es los enlaces patrocinados, han supuesto un 237 millones, ¿vale?, sobre los 482, con un crecimiento del 64% interanual. Y si miramos el dato en términos semestral, veis, en la parte de arriba es el crecimiento anual, en la parte de abajo es el crecimiento semestral, un 43% respecto al semestre equivalente, segundo semestre, un 30% respecto al primer semestre. 134 millones en el último semestre, y que ahora es una cifra porque es la primera vez que en términos semestrales la inversión en enlaces patrocinados es superior, es ligeramente superior a la de enlaces gráficos. Por lo tanto, que podríamos hablar de que el mercado hoy, en términos del mercado del último semestre, implica que están más o menos al 50% de lo que es inversión en publicidad gráfica respecto a buscadores. Formatos gráficos, 244 millones y un crecimiento interanual del 47%, también es un crecimiento muy agresivo. Y en términos semestrales, creciendo un 40% en términos de semestres comparables y un casi un 10% del segundo semestre al primer semestre del 2007. En términos de tipos de formatos, evidentemente el crecimiento de los enlaces patrocinados hace que el enlace patrocinado sea el formato más empleado, un 49% de la inversión. Los formatos gráficos integrados, un 70%, y ya en el estudio del semestre anterior anticipamos o anunciamos la práctica desaparición de lo que eran los formatos más intrusivos, tipos pop-ups, pop-unders, y con un crecimiento muy fuerte también del uso de los formatos en vídeo enriquecido. Aquí tenéis el detalle de formatos integrados que tienen un 70%, ¿vale?, suponiendo enlaces patrocinados, banners, botones, páginas y prácticamente y si no me equivoco, todo lo que tiene que ver con clasificados estaría englobado entre el otros, ¿vale?, que destaca porque es un otros de un 18%, ¿no?, importante. La evolución y la evolución en términos de tecnología detrás, podéis ver de primer a segundo semestre un crecimiento de lo que llamamos formatos dinámicos enriquecidos de prácticamente 4 puntos, las 2 de cada 3 banners, prácticamente más, en torno a un 77-78% de la publicidad está basada en formatos de vídeo o en formatos enriquecidos, con lo que era una evolución ya previsible. Y iremos viendo no te voy a decir una desaparición, pero un menor peso en todo aquello, en todos los formatos más estáticos. En términos de la evolución interanual, en términos de modelos de contratación, la contratación por clic, evidentemente vinculada a los formatos de enlace patrocinado, es el modelo de pricing más utilizado. La contratación por descarga crece mucho, si bien todavía es porcentualmente muy pequeña, lo veremos, y sí que es destacable que el CPM como modelo de contratación se mantiene. Mirando la comparativa entre años, el clic es prácticamente la mitad del mercado. Otros formatos vinculados también a la transacción, como el leads o venta o descarga, viene a suponer en torno a otro 12%, y el CPM con un 31% de inversión. Y posiciones fijas viene a representar un 5% de las contrataciones.
y comparando semestres equivalentes la verdad es que hay pocas diferencias. Como decíamos, aparece descarga de un semestre a otro con un 3% en el segundo semestre. Por tipología de soporte, ¿vale? Home sigue siendo el canal donde más se invierte. Mensajería instantánea, por primera vez, viene a ser, dentro de lo que son la categoría de servicios, la que mayor inversión recoge, por encima de correo electrónico. Y los blogs crecen, más de un 100% decimos, y bien también veréis que la inversión registrada en entornos de blogs sigue siendo también muy pequeñita. Aquí tenéis el desglose, enlaces patrocinados prácticamente un 49%, 30% de servicios, 70% con canales, y desglosando lo que es el ingreso por sección, tenemos la home con va prácticamente un 20% y perdiendo 5 puntos de importancia, y un crecimiento importante de inmobiliaria y las rotaciones generales en el segundo semestre. Si miramos la evolución interanual, ahí podemos ver cómo Home ha ido prácticamente en 4 años de ser la sección que ocupaba prácticamente uno de cada 3 euros de contratación, un 30%, a prácticamente un 20%. La aparición de los verticales de inmobiliaria, la aparición de los canales verticales de viaje y turismo, que ya suponen un 10% de la inversión, ocio y entretenimiento con en torno a un 7%, y las rotaciones generales que han pasado en prácticamente 3 años de ser un 15% a un 6%. Yo creo que como consecuencia también de mayor targetización, de ir cada día más enfocados a buscar targets concretos para anunciantes y campañas concretas, y un decrecimiento en home como consecuencia también de una alimentación del inventario existente y por lo tanto de una mayor búsqueda de targets concretos. En términos de servicios, como os comentábamos, mensajería instantánea es la primera, 36%. Aquí se ve bien la evolución, como mensajería instantánea pasa de un 24 a un 36%, buscadores en torno a un 32% de la inversión y correo electrónico un 26%. Dentro de los servicios, el Messenger. Y por dar un poco el contexto de lo que es la inversión en Internet en respecto a otros sectores. Siempre había bastantes preguntas en torno a España, cómo se enmarca respecto a otros mercados europeos. En el Reino Unido siempre hemos visto, es un caso extraordinario. Estos son datos de primer semestre, ¿vale? Son datos IAB también, prácticamente un 15% de la inversión. Pues España todavía está detrás, ¿vale? Estamos en un 5,5%, ya un 6,04%, pero todavía se ve pues, ligeramente por detrás incluso de países más similares como es el italiano, claramente por detrás de Alemania y Francia. Y para que pongamos un poquito en contexto estas cifras, posiblemente el porcentaje de inversión que veis aquí crecerá entre 1 y 2 puntos en los casos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia, de cara al final de año. Luego son mercados que estarán todos entre el 10% de Alemania y el 15-16% del Reino Unido, España un 6%, por lo tanto también como una señal del camino que todavía queda por recorrer. Y para el mercado español, ¿qué queremos de cara al año que viene? Un poco que proyectemos niveles de crecimiento similares a los que estamos viendo. Sí, soy Javier Piedrahita de marketingdirecto.com. Quería preguntar, por una parte, el crecimiento está muy bien, es verdad que crecemos que no veas. Cada año que vengo aquí crecemos un montón. Pero claro, hay un dato, y lo hemos comentado antes aquí en Pequeña Londra, es decir, son 16.000 millones lo que se ha invertido en este país en publicidad general el año pasado, y 500 millones pues de 16.000 millones, ahí mejor no hablar de crecimiento porque es que es una cifra muy muy pequeña. Así que ahí me gustaría también saber vuestra opinión sincera de qué está pasando, qué está fallando en este país, que nos salimos del agujero, Jolín, que estamos ahí muy pequeños de verdad, muy pequeños, muy poca cosa. Y luego la eficacia, es decir, que la eficacia, no hemos hablado apenas de eficacia, ¿cómo está el tema del click-through? Porque eso es lo que realmente interesa al quien invierte en publicidad. Es decir, tú pones tu banner, pero ¿cómo está subiendo o no? Es decir, ¿qué podéis decir de cómo evoluciona el click-through? ¿Cuál es? Si podéis darlo por algunos formatos, porque realmente al anunciante lo que más le interesa de todo esto es la eficacia de la publicidad online, ¿no? ¿Está siendo eficaz o ha bajado como la televisión o no? En fin, ¿qué datos podéis dar ahí para nuestros lectores? Bueno, primero hacer una pequeña referencia sobre el crecimiento comparado con otros mercados, ¿no? Evidentemente 500 sobre 16.000 es muy poco, pero medios como la radio, revistas... No son comparables tampoco. No, pero... Estás hablando de la sumada a Bobby Below. Aquí prácticamente estamos... Hombre, yo hablo del total, del general, de todo. Sobre esos 8.000 sí que representas el 6%. Si miras un poco la foto
de los 16.000, yo creo que no estaríamos midiendo toda esa parte del below interactivo que se hace y existe, y entonces igualmente creciente, no hay más que ver la cantidad de proyectos interactivos nuevos que van saliendo y los que se mantienen, para tener una cifra comparable, ¿no? Es cierto que son datos aún muy lejanos a lo que creo que en el futuro van a ser, ¿no? Pero estamos comparando directamente por primer año con medios que tienen larga vigencia y larga relevancia en el sector publicitario convencional, ¿no? Con lo cual venimos de muy lejos, estamos mucho más cerca, y el camino visto, el índice de crecimiento de 55 contra 5, pues evidentemente nuestra situación de expectativas de crecimiento, de salud del sector es muy superior a la que puede hacer en otros sectores, ¿no? Sabiendo que 6% es poco respecto a lo que queremos va a ser en el futuro. Si nos comparamos con países como el Reino Unido, que es el 14%, terminará el 16% este año, se espera el 20 y pico % años siguientes, pues evidentemente el camino es muy largo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y respondiendo a la segunda pregunta, evidentemente la eficacia es muy importante, ¿no? Pero tengamos en cuenta que el medio tiene muchas posibilidades y en función de diferentes objetivos, pues el click-through es una medida de seguimiento obvio, claro y evidente, pero cada vez más los formatos audiovisuales nos permiten llegar, impactar, transmitir una serie de mensajes sin esperar siempre que el click-through sea la única variable realmente relevante a hacer ese seguimiento, ¿no? Cuando vemos la evolución del crecimiento de los formatos enriquecidos, van exactamente en ese sentido, ¿no? Tengo una audiencia cada vez más numerosa, más afín, más segmentada, donde existen muchos tipos de objetivos y en función del canal, evidentemente el formato buscadores buscas una reacción, cuando buscas formatos de mayor impresión y mayor notoriedad, pues ahí entran otros indicadores en ese ámbito, ¿no? Es que hay una cosa, y es que en el estudio no está recogiendo información sobre qué. Es que eso es lo que estoy viendo, que no hay datos. Sí que es una mejora, que quizás al incorporar un panel de agencias podríamos intentar obtener cierta luz, ¿vale? En torno a la eficacia del medio, que yo creo que es absolutamente... Es que tenéis que hacerlo, porque es que es justo lo que estoy viendo que falta. Es lo más importante de todo y no está ahí arriba en las pantallas. Yo lo que diría es que se hacen a lo largo del año diferentes estudios de cross-media. ¿Vale? Y yo creo que siempre que analizamos estudios de cross-media, muchos conocidos en el mercado, Internet sale muy favorecido. Es posiblemente es de los pocos medios que realmente tiene un impacto claro cuando se incorpora como medio a un plan de comunicación más convencional. Es decir, tele, radio, prensa exterior, añades Internet, incrementa más la notoriedad y el resultado general de la campaña que la aportación de cualquier otro incremento a medios convencionales. Eso por un lado. Por otro lado, hay 1000 mediciones y 1000 métricas en el mercado. Lo que sí te puedo decir es que para prácticamente todos los anunciantes, para todos los anunciantes que yo conozco, cuando empiezan a incorporar Internet aporta en notoriedad, recuerdo de marca, preferencia de marca, más que lo que debería aportar proporcional a su inversión. Es decir, una inversión del 3 o 4 o 10% de Internet te genera un retorno de notoriedad de marca superior. Y por último, yo creo que uno de los grandes motores de este crecimiento, y es un crecimiento fuerte, es el sector transaccional, y es el uso transaccional que se hace de Internet. Evidentemente es el entorno de buscadores y publicidad display. Bueno, conoces, Javier, tantos anunciantes como nosotros, y pregunta al sector viajes, sector finanzas, sector educación, cómo les están saliendo los números y cuántos de ellos invierten más o menos y en qué medios. Seguramente sale Internet más y menos en otros medios. Y hay un dato que mencionábamos antes, es que este estudio es un estudio vivo. Desde que nació a hoy nunca ha habido una presentación idéntica, siempre ha habido mayores niveles de información, agregación de contenidos, segmentación de otros escenarios, siempre desde el ámbito cuantitativo, ¿no? Y mencionábamos antes que uno de los objetivos que teníamos de cara a años venideros es ir introduciendo cualificación de los datos que estábamos ofreciendo, de cara a obtener una información más rica, y que eso nos ayuda primero a trasladar los mensajes de bonanza que tiene el medio, pero también otro tipo de mensajes más cualificados para ayudar a ese cumplimiento de objetivos, ¿no? Yo hablo con muchos anunciantes y lo que veo es que la gente lo que quiere es medición, más medición. Lo has dicho tú, que es complicado el tema. La gente quiere, para que esos 500 millones de una vez salgan del agujero, como he dicho al principio, y esto sea un poco más, algo tiene que pasar. Esa es un poco la reflexión que yo también quería invitar, pero bueno. No sé si queréis, si estáis en esa onda o no, eso es lo que yo creo que hay que hacer. No, es así, es de cajón. Y yo creo que el crecimiento de este 55% es precisamente porque es de los medios que mejor se mide.
en los que enseguida tienes una medición muy precisa del ROI de la acción publicitaria. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que además hay efectos colaterales. Para lo que se utiliza habitualmente es que el crecimiento del medio está obligando a otros medios a también aumentar las métricas de seguimiento de cada uno de los ámbitos, ¿no? Y eso, creo que en esa comparación nos podemos sentir tremendamente cómodos y confortables de que si esa es la dinámica en todos los ámbitos, pues estupendo. Estamos hablando de un escenario creíble, una metodología muy rigurosa, y yo diría que es un dato base, de aquí hacia arriba. Llama mucho la atención que ahí no está Google. Efectivamente. El dato de... Significa que el estudio tiene una cierta cojera, ¿no? Sí, claro. Una gorda cojera. Sí, eso lo venimos haciendo desde... Es decir, desde que la inversión en... O sea, lo primero que te estableces es un target. Por lo tanto, Internet a todos, a mí me emociona Internet, me encanta Internet. El tema es que Internet, pues quizás no es el mejor target no es el mejor medio para llegar a todos los targets. Entonces mira, por ejemplo, la penetración de Internet. Ayer entre amas de casas. Pues si tienes un producto que llega a las amas de casa, pues lo siento. Nos quejaremos del GRP, la televisión, la intrusividad de la televisión. Es que no hay otro medio. Internet ayer para amas de casa no llega al 8%. Entonces, yo sé, Internet es cojonudo. Y encima, a la medida que consigamos que funcione mejor y sea más contextual y utilicemos perfiles de behavioral y todo lo que queramos, pues será todavía una publicidad mucho más menos intrusiva, ¿vale? O más diferente. Pero hay una realidad. En España, la televisión todavía es un medio muy efectivo para determinados targets. Internet es un medio cojonudo, es decir, en el único target en donde Internet realmente tiene una cobertura espectacular es entre 14 y 24. Es decir, Internet ayer para 14 y 24, 53%. Penetraciones del 75%. Pues sí, un anunciante con ese target que no se plantee utilizar Internet, pues bueno, a ese anunciante le diremos, pero ¿qué estás haciendo? O sea, planteate Internet, esto y todo lo que puedes hacer. Y la verdad es que los anunciantes lo vienen haciendo. Es decir, no hay muchos anunciantes que sepan lo que quieren hacer y que no lo hagan. Entonces, el tema es si los anunciantes tienen un producto que únicamente se dirige al target 14-24, o en realidad plantean, oye, mira, target más de 55, target damos de casas, targets más comerciales, en donde todavía el modelo publicitario que más funciona, o que mejor funciona, o más efectivo, como tú comentabas, pues es la combinación de dos medios. Internet también, no dice que tenga que ser cero. Pero claro, en esos planes de medios te funciona un Internet con un 6%, un 10%, un 12%, no tienes que ir a 40, 50. ¿Y la campaña electoral ha tenido alguna influencia? Internet, YouTube, etcétera, ¿realmente se puede hablar de algo o somos ahí simbólicos en Internet? Yo creo que ahí, más que de una manera publicitaria, debería ser más como canal en la que establecer una interacción con el electorado y expresar las opiniones y crear un debate y poder comunicar mejor. Yo creo que como medio publicitario para una elección, yo creo que es una herramienta fantástica para los políticos, que lo utilizan poco. Yo, añadiendo una parte de información de lo que decía Gabriel, yo creo que además, independientemente de los datos objetivos, hay muchos elementos culturales, hay muchos elementos de cambio, ¿no? Y cualquier innovación implica un riesgo, implica un conocimiento, y en esa tarea estamos la gran mayoría de los que estamos hoy aquí, ¿no? Es convencer de que datos realmente objetivos, plasmados y contrastados, no se acaban ejecutando porque hay una cuestión también cultural, hay una cuestión de atreverse, hay una cuestión de probarse, pero por encima de eso vemos que el crecimiento clarísimo es de quien lo prueba, lo repite y evoluciona. Evidentemente nos gustaría que evolucionara a otro ritmo, pero ese es un escenario absolutamente real, ¿no? De que además de los elementos objetivos hay muchos elementos subjetivos, culturales y que hay que ir venciendo y que hoy son radicalmente distintos a lo que eran hace 3 años. En el día a día, hace no muchos años, y 2-3 años intentar que alguien te recibiera, oiga, vengo a hablar de mi libro, su libro no me interesa. Hoy la dinámica es absolutamente distinta. Su libro me interesa, explíquemelo una vez, explíquemelo otra vez, pruebo, invierto, me atreveré más y la tendencia es clarísima que creciente, ¿no? Y yo creo que ese ritmo de crecimiento está acelerando y que también hay un elemento
generacional. Las nuevas generaciones de directivos provienen de ámbitos donde el medio ya es algo natural para ellos, no es algo adaptado, y eso hace que la toma de decisiones, el ritmo de la toma de decisiones cada vez sea más creciente y imparable en ese ámbito. Pregunta. En los sectores que están más pujantes o que más apuestan por Internet, según vuestro estudio, están los transaccionales, en el caso español concretamente los viajes, después finanzas, etcétera, etcétera. Mientras que en el mundo civilizado los que más invierten son los retailers, básicamente, ¿no? Yo creo que aquí hay una diferencia de información. Si tú miras los estudios de cómo se gasta la gente dinero en Internet a través del uso de tarjeta, la verdad es que la mayoría de las compras se hacen en tiendas que están fuera, hay mucha compra en Amazon que no se declara, hay mucha compra en servicios de contenidos que no aparecen nunca mostradas en nuestros estudios, etcétera. Seguramente el estudio vuestro debería incorporar ese tipo de cosas para valorar en realidad cuáles son los sectores en los que se invierten. De hecho, retail no aparece, ¿no? Retail no aparece. Yo creo que en el caso del retail, la poca inversión de retail está muy asociada también al mundo del enlace patrocinado, del buscador, de la respuesta directa, bastante relacionado. Y en términos comparativos, porque al final, cuando aquí reflejamos porcentajes, o sea, no dejamos de repartir un 100%, o sea, en términos comparativos, el retail todavía es, o sea, la inversión del retail es muy pequeña comparada con el sector automoción o lo que es el conjunto del sector viajes o el sector educación. Pues por lo menos lo que el estudio indica. Pero ¿dónde crees que podrían estar? Me da la impresión de que los retailers que realmente venden en Internet, primero no son españoles y no van a través de ninguno de estos canales, y no solo buscadores. Exacto. Ni invierten, porque ni invierten en publicidad en España. Invertir deben invertir, porque la gente les compra. No, pero en el caso de Amazon... En el caso de Amazon no es, pero existe. En serio, deberíais quizás intentar cruzar el estudio este con el de la Comisión Nacional de Recursos que tiene la parte de ventas por tarjeta, que son una marcianada para los que estamos en el e-commerce, o sea que, pero existen, ¿no? Buena sugerencia, Juan. ¿Verdad? De nada.